Mi grupo se encuentra conformado por Camilo Bejarano y la persona que les habla, Luis Hurtado. En este video les vamos a hablar sobre el puente inversor trifásico. Lo importante de saber de este puente es que, digamos, se compone de 6 transistores, los cuales están numerados de una manera específica para poder seguir una secuencia switcheo para su correcto funcionamiento. Además, el ideal es que siempre en las 3 ramas que podemos observar acá, siempre un transistor esté activo. En dado caso que los dos de la misma rama estén desactivados, el nodo de acá, en este caso el A, quedaría en un voltaje ambiguo. O si los dos están activos, la fuente entraría en corto. ¿Listo? Entonces también tenemos dos métodos de operación. Uno está en el desfase de 180 y el otro es de desfase de 120. Para obtener el desfase de 180, simplemente los transistores tienen que estar activos la mitad del periodo de la onda, ¿vale? Y para que estemos en desfase de 120, los transistores tienen que estar activos en un tiempo de un tercio del periodo de la onda, ¿vale? Ahora, siguiendo con las secuencias, vamos a tener 6 secuencias, la cual la primera es 1, 2, 3, donde aquí vemos Q1, Q2 y Q3. Por otro lado, la siguiente es 2, 3, 4. Por otro lado, la siguiente es 3, 4, 5. La siguiente es 4, 5, 6. La siguiente es 5, 6, 1. Y por último, tenemos la 6, 1, 2. Y ahí ya volveríamos a iniciar con la 1, 2, 3. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver el comportamiento de este circuito. ¿Qué hay que tener en cuenta? Digamos, al inicio, en el primer periodo, vamos a tener G5 activo, por aquí lo vemos, ¿verdad? También vamos a tener G6 activo, por aquí lo vemos, ¿cierto? En nuestro primer periodo. Y vamos a tener G1 activo, ¿listo? Si se dan cuenta, siempre vamos a tener 3 transistores activos, como lo vimos para las anteriores secuencias. Aquí, ¿qué secuencia tenemos? La 561. Bueno, ahora bien, ¿cómo funciona aquí esto? Ahora vamos a ver el diferencial de potencial que se encuentra en cada nodo, lo cual aquí en esta gráfica los vamos a ver representados y la medición va a ser sobre esto. Bueno, con la anterior secuencia que acabamos de representar, vamos a analizar el diferencial de voltaje entre el nodo A y B. Por un lado, si tenemos aquí este transistor activo, esto entraría en corto, y por este lado Q4 entraría en circuito abierto. Por ende, en el nodo A tenemos B+, ¿verdad? Ahora bien, si lo analizamos para el nodo B, estamos entrando por este lado de acá, entonces vamos a tener menos BS, ¿listo? Y por Q3 vamos a tener circuito abierto. Entonces, el diferencial de potencial aquí siendo más y menos, pues vamos a tener BS. Como lo observamos acá, voltaje AB es BS. Ahora bien, vamos a analizar el diferencial de voltaje entre B y C. ¿Qué observamos allí? Para tenerse activo vamos a tener Q5 para esta secuencia, claramente. Entonces aquí vamos a entrar en corto y lo que vamos a tener es más BS. Ahora, por el lado de Q6 vamos a tener menos BS. Al tener el diferencial de potencial entre estos dos puntos vamos a tener menos BS. Como lo vemos acá, en nuestro primer sector tenemos BS, menos BS al tener G5 y G6, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar el diferencial de potencial entre A y C. Entonces, por un lado vamos a tener Q1, que aquí vamos a tener más BS, y por el otro lado vamos a tener Q5, que también vamos a tener más BS. Al hacer la medición de diferencial de potencial entre estos dos nodos con ese mismo voltaje, vamos a tener un resultado de 0 voltios. ¿Listo? Ahora bien, ¿en qué consiste la salida de este circuito? Vamos a tener una onda casi sinusoidal, pero un poquito escalonada. ¿Listo? Dependiendo de los transistores que se encuentran activos, vamos a tener diferentes circuitos equivalentes con respecto a una carga. ¿Listo? Conecta en este sentido. Entonces, en estrella. ¿Listo? Primeramente vamos a analizar el modelo 1. Entonces, para el modelo 1, este es nuestro circuito equivalente, que lo podemos resumir a este por acá. ¿Qué es esto? Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, estas se pueden representar como R medios. Claro está, tienen que ser la misma resistencia. Entonces, al tener este circuito resumido, vamos a hacer un diferencial de potencial, un diferencial de voltaje. Entonces, para este diferencial de voltaje, cogemos el voltaje de la fuente por la resistencia bajo estudio sobre la suma de las resistencias, obteniendo BS sobre 3. Aquí, en la salida, con respecto a nuestro modelo 1 de circuito equivalente, vemos que nuestra salida es BS sobre 3. Ahora bien, vamos a dirigirnos a nuestro segundo circuito equivalente, donde tenemos prácticamente el mismo circuito anterior, pero ahora vamos a tener la
la fuente inversa, ¿verdad? Y nuestro análisis para el diferencial de voltaje va a ser con respecto a esta resistencia de acá, con respecto al nodo A y N. ¿Listo? Entonces, de la misma manera que vamos a hacer nuestra fuente de voltaje por la resistencia bajo estudio sobre la suma de las resistencias, teniendo 2Bs sobre 3. Al tener esto, es nuestro modelo 2 y aquí vamos a poder observar la salida, que es 2Bs sobre 3. Y si seguimos haciendo este análisis con el siguiente, vamos a obtener lo mismo, sino que vamos a tener Bs sobre 3. ¿Listo? Y así sucesivamente con respecto al switcheo que se vaya presentando en nuestro circuito. Vamos entonces a hacer un ejemplo del libro de Rashid, el cual hemos manejado a lo largo del semestre, el cual nos propone pues, realizar un inversor trifásico que se puede ver en la figura 6.6a, que es el circuito que podemos ver en la parte inferior, y este presenta una carga que está conectada en estrella, presenta una resistencia de 5 ohmios y una inductancia de 23 miliamperes. La frecuencia del inversor en que este maneja es de 60 Hz y presenta un voltaje de entrada de 220 voltios. Nos pide entonces que expresemos el voltaje instantáneo de línea a línea y nos pide también evaluar la corriente de línea IA en las series de Fourier. También nos pide determinar el voltaje RMS, voltaje de línea y otros factores que vamos a ir calculando pues a lo largo del ejercicio. Lo primero que hacemos es establecer directamente los datos que vamos a evaluar. Entonces en este caso pues evaluamos que presentamos una fuente de 220 voltios con una resistencia de 5 ohmios, una inductancia de 23 milihenries y evaluamos directamente también la frecuencia que vamos a poder manejar, que es de 60 Hz. Con eso podemos hallar omega, el cual está dado pues por la ecuación de 2pi por la frecuencia. En este caso pues presentamos una frecuencia de 60 Hz, entonces lo evaluamos y podemos darnos cuenta entonces que nuestro omega va a ser de 377 radianes sobre segundo. Teniendo directamente esto, entonces podemos evaluar directamente ya el voltaje instantáneo línea a línea B a B y este básicamente está dado por una serie. Esta serie básicamente pues teniendo en cuenta estos factores nos vamos a poner entonces a organizar y vamos a ponernos a evaluar pues el armónico 5, el armónico 7, lo evaluamos directamente también en el armónico 11, armónico 3 y armónico 17. Digamos que acá podríamos seguir calculándolo, pero digamos que ya hasta llegar al armónico 17, pues nos da el suficiente rango para poder evaluarlo y poder directamente, pues, poder calcularlo. De igual manera, pues hallamos directamente el cálculo de ZL, que va a ser nuestra impedancia, la cual vamos a manejar, y este pues está dado entonces por el valor pues de nuestra resistencia, nuestra inductancia del W que ya tenemos. Reemplazando directamente los valores, pues nos podemos dar cuenta entonces que el valor de nuestra impedancia pues va a estar dado por los siguientes valores. Teniendo directamente entonces nuestra impedancia, podemos entonces hallar la corriente instantánea de línea o fase. Esto, básicamente, pues al igual que el ejemplo del voltaje de línea a línea, pues nos podemos dar cuenta que también está dado por una serie. Y esta serie, básicamente, sí va a presentar un factor diferencial y es porque vamos a evaluar directamente el teta y el teta va a ir cambiando, ya que el teta pues va a depender en el armónico que nos encontremos. De igual manera, pues lo evaluamos y como nos podemos dar cuenta, los grados van a ir variando, ya que nuestro teta va a ser variable a partir del armónico. De igual manera, pues lo que hacemos es que lo evaluamos en el armónico 5, armónico 7, armónico 11, armónico 13, armónico 17. Como sabemos, podemos seguir pues extendiendo la serie, pero la verdad con esos valores hasta el armónico 17 pues es suficiente para poder calcularlo. Una vez calculados estos valores, pues podemos entonces hallar el voltaje RMS del voltaje de línea. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el voltaje de línea. Digamos que el voltaje de línea pues está dado por la siguiente integral. Simplificándolo nos podemos dar cuenta que pues sería la raíz de 2/3 por nuestro voltaje de entrada y pues simplificándolo aún más nos podríamos decir que es básicamente 0,8165 por nuestro voltaje de entrada. Entonces, conociendo ya esta ecuación, lo que hacemos es directamente hallar nuestro voltaje de línea y nos podemos dar cuenta que pues podemos utilizar la constante previamente hallada y acá colocamos directamente nuestra fuente de entrada que es de 220 voltios. Eso nos va a decir que nuestro voltaje de línea es de 179,63 voltios. Una vez hallado nuestro voltaje de línea, podemos hallar nuestro voltaje RMS de fase, que en este caso va a ser BP. El valor de los RMS, de los voltajes a neutros, se determina básicamente por el voltaje de línea. Acá digamos que lo podemos hallar de dos maneras, como lo presenta el libro, y es directamente pues hallar BP por el voltaje de línea dividido la raíz de 3, o podríamos hallar directamente el voltaje RMS a partir de nuestro voltaje BS de 220 voltios, que en este caso sería pues la raíz de 2 por 220 dividido 3.
Eso, nosotros simplificándolo, podríamos llegar entonces a la expresión de 0,4714 directamente multiplicado por nuestro voltaje de entrada. Teniendo esta ecuación simplificada, nos podemos hallar entonces BP, donde sabemos que BP es 0,4714 por nuestro voltaje de entrada, que es 220 voltios, y eso nos va a dar 103.7 voltios. Bueno, una vez teniendo nuestro voltaje de RMS, vamos a hallar nuestro voltaje de línea de nuestra frecuencia fundamental, que va a ser nuestro primer armónico. Este, pues, está dado en nuestra frecuencia de 60 Hz. Para ello, pues empleamos la siguiente ecuación, donde vamos a decir que nuestro voltaje de línea, pues se va a encontrar en nuestro primer armónico a 60 Hz, y eso, simplificándolo, nos podemos dar cuenta que podemos llegar a una expresión muchísimo más simple, que es básicamente 0,7797 multiplicado por nuestro voltaje de entrada. Teniendo en cuenta esto, podemos hallar entonces nuestro voltaje de línea pues, en nuestra fundamental, multiplicándolo por la constante de 0,7797, lo multiplicamos por 220 teniendo nuestro voltaje de entrada, y entonces nos damos cuenta que nuestro voltaje de línea del armónico fundamental es de 171,53 voltios. Posterior a ello, podemos evaluar el voltaje RMS de nuestra frecuencia fundamental, de nuestro primer armónico. Para ello, entonces, cogemos nuestro voltaje de línea y lo dividimos directamente en raíz de 3, como ya previamente lo habíamos hecho con nuestro voltaje anterior. Y nos damos cuenta que, pues, el voltaje RMS es de 99,03. Acción siguiente, pues, procedemos entonces a evaluar directamente el factor de distorsión armónico. Para ello, tenemos entonces que tener en cuenta la siguiente serie, la cual podremos simplificar a que va a ser nuestro voltaje de línea elevado al cuadrado menos nuestro voltaje de línea de nuestro primer armónico. A todo esto le vamos a sacar la raíz y simplificándolo, digamos que podríamos decir que eso es igual a 0,24236 multiplicado por nuestro voltaje de entrada. Teniendo en cuenta esto, podemos darnos cuenta que nuestro factor de distorsión armónico es del 31,08%. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es hallar la potencia de carga. Entonces, para ello, primero tenemos que saber que pues, nuestras cargas conectadas están directamente en estrella y que la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase por la corriente de RMS de línea. Para ello, entonces, vamos a emplear, pues, vamos a hallar IL. Para poder hallar IL, básicamente vamos a tener en cuenta los armónicos de nuestras constantes de corriente de cada uno de los armónicos que previamente ya habíamos hallado. Entonces, como nos podemos dar cuenta, acá coloqué directamente abajo la ecuación donde calculamos IA y nos podemos dar cuenta entonces que vamos a emplear entonces el 14, el 0,64, 0,33, 0,13, 0,10 y 0,6, que son correspondientes a cada uno de los armónicos que teníamos previamente hallados. Todo esto lo dividimos directamente sobre raíz de 2 y vamos a obtener que nuestra corriente de línea es de 9,91 amperios. Como sabemos, al estar conectado pues, en estrella, la corriente de línea va a ser igual en las tres ramas. Posterior a ello, lo que hacemos es pues evaluar nuestra potencia. Entonces nuestra potencia va a estar dada pues, por 3IL y básicamente pues ya teniendo nuestro 3,91 amperios, entonces lo hacemos 3 por nuestro 3,912 por nuestra resistencia, que es de 5 ohmios, y eso nos da que nuestra potencia va a ser de 1000. Bueno, ahí tenemos un error. Va a tener una potencia de 1470 watts. Posterior a ello, pues podemos entonces hallar nuestra corriente promedio de suministro, IS, donde básicamente pues va a ser nuestra potencia ya de 1470 watts dividido 220. Entonces lo que hacemos es dividirlo y nos podemos dar cuenta que entonces nuestra corriente de suministro va a ser de 6,7 amperios. Teniendo en cuenta eso, podemos hallar nuestra corriente promedio por el transistor, sabiendo que dentro de este puente siempre existen 3 transistores, los cuales están en funcionamiento, ¿sí? Entonces sería dividir nuestra corriente promedio de suministro, dividido entre los 3 transistores que estamos empleando dentro de nuestro puente inversor trifásico, y nos podemos dar cuenta que la corriente promedio del transistor va a ser de 2,23 amperios. Teniendo en cuenta esto, podremos hallar la corriente RMS que pasa por cada uno de los transistores. Y acá básicamente podemos sacarlo directamente con IL, que serían nuestros 9,91 amperios, dividido a raíz de 3. Y eso nos va a decir que la corriente RMS del transistor va a ser de 5,72 amperios. Ahora bien, dirigiéndonos a nuestra simulación, podemos obtener acá. Ahora bien, estando en nuestra simulación, podemos observar aquí nuestro circuito.
¿Listo? ¿En qué consiste? Básicamente tenemos nuestros tres transistores, ¿verdad? Por este lado tenemos nuestro tren de pulsos de 6 pasos, debido a que se requieren para hacer el desfase en cada uno de los, de los transistores. ¿Listo? Para lograr el desfase de 180 grados, que es lo que nosotros estamos buscando, vamos a desfasar cada señal 90 grados. Con eso, en los 6 pasos, vamos a poder generar, o bueno, completar los 360 grados de desfase, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, aquí tenemos nuestras tres cargas conectadas en delta con respecto a las diferentes salidas, ¿listo? Las diferentes líneas. Tras simular el circuito, nos damos cuenta, y ponerle los diferentes parámetros que fueron del ejercicio anteriormente explicado, son una resistencia de 5 ohmios y una inductancia de 23 milihenrios. Y por otro lado tenemos la fuente de voltaje de 220. ¿Listo? Con estas especificaciones podemos ver aquí los resultados que tenemos. Digamos, por este lado, de esta manera se midió el voltaje de fase, por lo menos para el 1, para la fase 2 y para la fase 3 del mismo modo, y obteniendo este resultado. El voltaje de fase 1 fue 104, como lo apreciamos teóricamente. ¿Listo? Por otro lado tenemos la corriente, que lo que se hace es abrir el circuito, entonces con respecto al punto neutro de las tres cargas, ¿verdad? Y después de la carga se mide esta corriente. La corriente de fase 1, que es muy similar a la de las otras fases, es 0,3, como lo vimos por este lado, perdón. Es 9.9, como lo vimos en la teoría. ¿Listo? Bueno, también se midió la distorsión, tanto para la fase 1, que es 0,3, como nos dio en la teoría, y la distorsión de la corriente fue 0,05, muy parecido a lo que obtuvimos también en la teoría. Ahora bien, vamos a tener los voltajes de línea. El, el RMS, el voltaje de línea, el cual básicamente cogimos de la línea 1-2, que es este de por acá. ¿Listo? Entonces tenemos la línea 1 referenciada y la vemos con respecto a la línea 2. ¿Ok? Entonces ese resultado que tuvimos aquí fue 179.9, que fue lo que tuvimos en la teoría, el RMS, y la distorsión fue 0.3. ¿Listo? Por otro lado, medimos la potencia, la cual lo que hicimos fue coger el voltaje y la corriente de cada fase. Entonces voltaje por corriente nos va a dar nuestra potencia. Entonces, al tener la potencia de cada fase, lo que hicimos fue sumarla, obteniendo una potencia de 1243, lo cual es muy semejante a lo que obtuvimos en la teoría. Por último, podemos ver el comportamiento aquí de nuestra fase, donde por este lado tenemos la corriente. Por este lado, aquí aquí es el voltaje de fase 1. Ok, ahora sí. Una vez simulado el circuito, obtenemos nuestros diferentes comportamientos. ¿Listo? Entonces, por acá podemos observar nuestro voltaje de salida, el cual tenemos una imagen, o bueno, sí, una señal muy parecida a lo que hemos analizado teóricamente, al igual que la corriente. ¿Listo? Por otro lado, el voltaje de línea también tiene un comportamiento como lo hemos apreciado anteriormente en la teoría.